Lo que sigue es abordar la parte de la jerarquía de la Constitución. Al clasificar las normas de acuerdo con su jerarquía, podemos determinar cuál debe ser la norma predominante, cuál es la norma, es decir, cuál es la norma que regula la creación de las demás normas y si una norma puede invalidar a otra. Las normas jurídicas no tienen un mismo rango ni la misma categoría o peso, ya que algunas superan a otras y por ello se habla de jerarquía de la ley. Sin embargo, toda norma existente es válida, obligatoria y se debe cumplir. El artículo 133 constitucional mexicana señala estos rangos. Bueno, en este artículo 133 nosotros vamos a encontrar cómo están clasificadas o cuál es la clasificación o la jerarquía de las diferentes normas que hay. Y, pero que quede bien sabido que ya habíamos mencionado que la norma de máxima autoridad en nuestro país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ella emanan todas las demás que vamos a ver aquí. Bueno, entonces tenemos aquí como primera clasificación o jerarquía la Constitución Federal. La Constitución Federal es la ley suprema y está situada jerárquicamente por encima de las demás leyes del país y de los tratados celebrados con potencias extranjeras. En ella se encuentran escritas todas las decisiones políticas fundamentales. Es decir, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la ley suprema por excelencia. Sobre ella no hay ninguna otra norma que esté por encima. Incluso el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno de México, el presidente, está supeditado a la Constitución. No hay persona ni documento que esté por encima de la Constitución. ¿Recuerdan el caso de la, del Poder Supremo Constituyente, que era de supuestamente la ley la Constitución de 1837, que eran las 7 leyes? Pues por ese supremo poder conservador estaba por encima de la Constitución. Esas 5 personas en ese tiempo, en 1837, estaban por encima de la Constitución. Hoy en día no es así. Ningún otro ser, documento o poder está por encima de la Constitución Federal. Bueno, siguen los tratados internacionales. Estos son acuerdos celebrados por escrito entre diferentes estados u organismos internacionales para crear derechos y obligaciones, y solo pueden celebrarse por medio del presidente de la República y con aprobación del Senado. Es decir, para hacer un tratado internacional se tiene que hacer un convenio entre 2 o más países, entre 2 o más naciones, en los que pactan acuerdos, pactan beneficios y pactan obligaciones puede ser sobre comercio, puede ser sobre educación, sobre salud, sobre algunas otras políticas internacionales que a ellos les competan o también que a la nación les competa o les favorezca. Los tratados internacionales dice muy claramente el texto que solamente pueden ser firmados o celebrados, hacer convenio, firmarse por el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, pero para que el presidente de la República pueda celebrar ese acuerdo, necesita tener la aprobación del Senado de la República. Por debajo de los tratados internacionales están las leyes federales. Ahora, las leyes federales son creadas por el Congreso de la Unión y son creadas con el objeto de que sean aplicadas en todo el territorio nacional, nada más dentro del territorio nacional. Pero todas estas leyes federales y los tratados internacionales emanan de la Constitución Federal, es decir, se tiene que leer la Constitución para ver que no se esté transgrediendo algún derecho o alguna posibilidad de que haya una ruptura, una transgresión con las demandas o los derechos de algún ciudadano o de algún organismo particular o de algún poder ejecutivo. Por eso se tiene que revisar bien la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos al crear una ley federal o al crear un tratado internacional. Naturalmente que los del Congreso de la Unión deben saber
lo de la Constitución. Deben saberla expresamente para poder crear esto, ¿no? Bueno, las leyes federales tenemos muchas, ¿no? Por ejemplo, podemos citar de las más importantes en nuestro país, la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación, incluso antes se llamaba Ley General de Educación, o todavía le llaman algunos Ley General de Educación. Esa ley salió expresamente del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí se desprendió y empezaron a hacer artículos, códigos, fracciones de la Ley Federal de Educación. También otra ley muy importante en nuestro país es la ley General de Salud. Y esta emana del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tenemos otra ley que es la Ley Federal de Trabajo. Y esta emana del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y así sucesivamente pudiéramos mencionar muchísimas leyes. Están las leyes marítimas, la ley de comercio exterior y muchas otras leyes. Pero estas son leyes federales que solamente tienen aplicación y validez dentro del territorio nacional, no más allá. Las únicas que sí tienen validez en otros lugares, tanto en mar como en naciones, son las leyes o los tratados internacionales. Por debajo de las leyes federales tenemos la ley orgánica. Estas son aquellas cuyo objeto es precisar las bases de organización y funcionamiento de una institución determinada. Bueno, leyes orgánicas no solamente las tiene el Ejecutivo, porque en el Ejecutivo también hay una ley orgánica que les dice cuáles son su organización o su organización y su funcionamiento, y delimita también ciertas funciones que le compete al Ejecutivo Mayor. También las leyes orgánicas se gestan en diferentes instituciones. Por ejemplo, la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y de los 32 estados que hay universidades, cada universidad tiene su propia ley orgánica. Es decir, son los estatutos, los ordenamientos sobre la cual esa universidad se rige y funciona. Ahí delimita qué tipo de carreras va a ofrecer o ofertar, cuáles van a ser sus políticas o sus normas de titulación, si va a ser por medio de tesis, por medio de seminarios, por medio de maestrías o doctorados, por medio de una publicación, por medio del Ceneval, por medio de algún otro acuerdo, no sé, pero ahí le sirve para decir qué tipo de docentes va a contratar, de alumnos, si van a portar uniforme, ¿no? Las credenciales. Eso es su ley orgánica. Cada institución puede tener una ley orgánica. Las empresas también deben tener sus leyes orgánicas que rijan a sí mismos sus actividades o sus funciones. También está otra norma que es el decreto. Es la norma jurídica emitida por el Ejecutivo, el cual se refiere a cómo deben aplicarse las leyes en un caso concreto. Hay decretos en el comercio, hay decretos también en la educación, en materia energética, en materia de salud, etcétera. Pero estas las emite solamente el Ejecutivo y son solamente para regular algún caso en específico. También están los reglamentos, y los reglamentos son documentos que especifican una norma jurídica para regular las actividades de una comunidad. Establecen bases para prevenir los conflictos que se puedan producir entre los individuos. Bueno, así nosotros tenemos reglamentos aquí en Tijuana. Reglamento de tránsito, por ejemplo, es uno de los más importantes que tiene esta comunidad. Cada ciudad, cada pueblo debe tener su reglamento de tránsito, que es el más importante para que haya sana convivencia y se respeten esos espacios de transitar. Aunque también cada institución puede tener, aparte de tener su ley orgánica, puede tener su propio reglamento. Bueno, estos son, en cuanto lo que vimos ahorita fueron la jerarquía de las normas, que vimos que la más importante es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahorita vamos a hablar rápidamente de las normas individualizadas. Normas individualizadas se establecen
En ella se establecen derechos y obligaciones a favor o a cargo de personas concretas en casos y situaciones específicas. Como podemos ver, estas normas que vamos a analizar ahorita son ya más particulares, para casos más específicos. Uno de ellos es el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades que se crea que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben, es decir, a las partes que lo redactan, que lo crean. Es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas bajo el principio de autonomía, según el cual puede convenirse sobre cualquier materia o asunto lícito. Hay autonomía porque no entra, por ejemplo, el Ejecutivo Federal o el Congreso de la Unión para regular ese convenio. No, hay autonomía de las partes. Por ejemplo, Juan, Parra y Emily, Perla, Emily pueden suscribir un contrato sobre, por ejemplo, de la compra-venta de un automóvil, de un terreno o de su propiedad, de una casa, ¿no? Y en ellos hay autonomía, pero sí tienen que buscar notario público, tienen que buscar abogados para que redacten o suscriban el contrato. Y siempre tiene que suscribirse un contrato en una actividad que sea lícita, es decir, que no sea una actividad ilícita, turbia, como narcotráfico, secuestro o tipos de esos que no estén considerados dentro de la sociedad como lícitos o dentro de nuestra constitución como lícitos. Si son ilícitos, pues naturalmente que no, no se debe uno prestar para eso, aunque ustedes han de saber que hay personas, hay empresas que suscriben contratos ilícitos que se les llaman prestanombres, que el dinero proviene de otras manos no lícitas, pero ese ya es otro asunto, ¿no? Pero bueno, los contratos se deben celebrar bajo autonomía y que las dos personas estén cuerdas, es decir, que no tengan algún influjo de alguna sustancia psicotrópica, que hayan bebido alcohol, que tengan algún enervante en su cerebro, que hayan dormido bien, que no estén diagnosticados con algún trastorno. O sea, se tendría que verificar todo eso y que tampoco que no hayan sido coercionados, es decir, que no hayan sido obligados a suscribir un contrato, por ejemplo, en el que Juan esté obligando a Perla, amenazándola psicológica o verbal o incluso intimidándola o amenazándola de alguna otra forma para que ella venda su propiedad o compre la propiedad que Juan quiere. Entonces, tienen que hacer un acuerdo voluntario en sus 5 sentidos conscientemente para celebrar ese contrato. Sentencia. Es la resolución llevada a cabo por el órgano jurisdiccional que pone fin a un procedimiento judicial. Contiene una declaración de voluntad del juez o tribunal en la que se aplica el derecho a un determinado caso concreto. Las partes contendientes en el juicio se regirán por lo que se resuelva en la sentencia. Bueno, la sentencia también es otro documento, es otra norma individualizada que pone fin a un conflicto, a un caso que se esté presentando entre dos o más personas. Y lo que se haya dictaminado, o lo que el juez o el tribunal haya suscrito o haya emitido, ambas partes tendrán que acatar ese acuerdo o esa dictaminación por parte del juez o del tribunal. Testamento. El testamento es otra norma individualizada al cual se refiere a un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o testador, así se llama testador, el que va a entregar sus propiedades, para que una o varias personas determinadas adquieran el derecho de su propiedad después de su fallecimiento, no antes, sino después de su fallecimiento. Jurídicamente se refiere al acto por el cual una persona dispone de todos sus bienes o parte de ellos para ser distribuidos después de su muerte. Es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona mayor de 16 años y que se encuentra en su cabal juicio dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes para después de su muerte. Bueno, este texto está muy claro, es algo similar como estamos hablando del contrato, que la persona aquí que va a testar, que va a dejar su testamento, debe estar en sus 5 sentidos. No debe ser coercionado, es decir, no debe ser obligado a dejar un testamento, sino que por voluntad propia él decida que va a dejar sus bienes, su patrimonio a ciertas personas, la cantidad que él determine, ¿no? Ya sea que sea una o varias personas determinadas vayan a adquirir ese derecho. Entonces, dice aquí que es un acto personalísimo, personalísimo porque
no intervienen otras personas en él. Hay autonomía. Él decide si va a entregar sus bienes, si va a legar sus bienes o no los va a legar. ¿Es revocable? Sí es revocable. Por ejemplo, la persona tiene 50 años y quiere hacer su testamento. Bueno, entonces deja a fulano de tal, tiene ahí tantas personas que van a ser los beneficiarios después de su muerte. Pero con el paso de los años, él sigue vivo y se ha dado cuenta que a lo mejor las personas todavía no saben que son beneficiarios de este señor cuando se vaya a morir, todavía no lo saben, pero el señor se está dando cuenta en el comportamiento, en la conducta y en los hábitos de los que tenía como posibles beneficiarios de sus propiedades. Entonces él puede decir, va ahí con su notario y le dice, con su abogado, y dice, ¿sabes qué? Voy a revocar mi testamento. Ya no se lo voy a dejar a estas personas, se lo voy a dejar a otras personas. O ya no les voy a dejar tanto, les voy a dejar menos porque su conducta me hace ver que no son conscientes, no son responsables y no van a cuidar mi patrimonio que voy a legar. Entonces es revocable mientras él esté también en su sano juicio, él lo decida, sea por voluntad propia, no lo obliguen, porque también hay gente que dice, lo vamos a hacer que sea revocable, pero lo vamos a amenazar, lo amedrantan, lo amenazan y lo coaccionan para que la persona revoque ese testamento y se lo deje a otras personas, pero por eso debe ser en su sano juicio, por eso debe haber incluso ahí la participación de un psicólogo que lo evalúe, que no esté amenazado, que no sea coercionado verbal o psicológica o económicamente, y que no hayan esas características, sino que sea por voluntad y que sea consciente que él quiera revocar su testamento. Y es libre porque él así lo decide, pero debe ser mayor de 16 años la persona para poder dejar un bien, para poder legar sus bienes a otras personas. Ok, eso es el testamento. Resoluciones administrativas son las decisiones de la autoridad gubernamental las cuales imponen una obligación o niegan determinada obligación. Estas resoluciones deben constar por escrito, señalar la autoridad que la emite y a quién se dirige. Además, debe ser firmada por la autoridad que la formula. Una resolución administrativa, por ejemplo, se me ocurre ahorita el caso de las, los requerimientos o notificaciones que te llegan por parte del sistema de administración tributaria, del SAT. No sé si a ustedes ya, no sé si ustedes ya trabajan o no trabajan, pero nosotros tenemos que, cuando ya trabajamos, tenemos que declarar impuestos, ya sea bajo la modalidad que nosotros metamos, si estamos con honorarios asimilables, estamos por alguna otra modalidad. Entonces nosotros declaramos ya sea mensualmente, vamos a pagar en el banco y hacemos nuestra declaración y la llevamos ante el SAT cada mes, o bien la hacemos cada año. Y eso ya dependerá mucho del convenio al cual uno se suscriba ante la empresa, con el trabajador, con el empleado, o con el empleador, perdón, con el patrón. Y si uno no ha declarado, si uno no pagó sus impuestos o lo pagaste tardíamente, incluso si lo pagaste un día después, pueden pasar 3, 4 meses, 5, 6, 7, 8 meses, un año, y de pronto te llega un requerimiento, una notificación a tu hogar, a tu domicilio, y te dice, fulano de tal, necesitas presentarte ante la Secretaría, ante el Sistema de Administración Tributaria, va firmado por el SAT, por la persona que lo emite, la firma del SAT, el sello del SAT, y te dicen, preséntate a tal parte, págalo en el banco y la cantidad de tanto, pero ahí te van a sumar los impuestos o los intereses, perdón, de porque pagaste tardíamente o porque no lo has pagado. Esas son las resoluciones administrativas. Siempre va la instancia de donde emana ese documento, va firmado, va sellado, la persona responsable que lo emitió y va con el nombre a quién va dirigido. Ahora voy a hablarles de las garantías individuales que hoy ya les llamamos derechos humanos. Nuestra constitución política no especifica las garantías individuales o los derechos humanos bajo determinados rubros. Incluso en un mismo rubro o en un mismo artículo se pueden encontrar más de una garantía o más de un derecho. Sin embargo, para su estudio, la doctrina ha catalogado en los siguientes 4 grupos, o los ha catalogado en los siguientes 4 grupos. Derechos de igualdad, derechos de libertad, derechos de seguridad y derechos sociales. Bueno, los derechos de igualdad son goce para de todo individuo o toda persona de las garantías que otorga la Constitución. Por ejemplo, prohibición de la esclavitud o la abolición de la esclavitud, igualdad de derechos sin distinción de clase, sexo, clase social, sexo o preferencia sexual, religión, credo político, etcétera. Prohibición de títulos nobiliarios, es decir,
No se acepta que tú seas alteza, seas excelentísimo señor, que sea zar, que seas conde. Eso no aplica aquí en nuestro país. Y la prohibición de fueros, es decir, que los presidentes o los políticos, los eclesiásticos, los sacerdotes o militares y todos ellos no deben tener protección alguna, de que no se los puede tocar, que no se les puede enjuiciar, sino que ya habíamos dicho esto, que ahora nuestra Constitución dice que todos los seres humanos, incluyendo el presidente de la República, somos iguales ante la Constitución, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y podemos ser enjuiciados en el mismo tribunal de justicia en que por haber cometido algún delito, alguna infracción a la ley. Entonces, no hay distinción, no hay protección para ciertos, no hay privilegios para ciertos grupos de poderes o políticos o empresarios. No está permitido eso. Eso aquí nos hace ver que todos somos iguales. No hay esclavitud, es decir, todos somos iguales. No hay clases sociales, no deben haber clases sociales. Ahorita nosotros clasificamos como ricos y pobres, pero no hay clases. En aquellos tiempos sí habían clases. Estaban los mestizos, los criollos, los esclavos, y los peninsulares, ¿no? Ahorita no hay ese tipo de clases porque la Constitución lo prohíbe, así que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, en teoría, ¿verdad? Ahora, los derechos de libertad se dividen en tres grupos, en los de libertad de la persona humana, la persona física y la persona social. Bueno, de la persona humana se refiere a todo su aspecto biológico, ¿no? La persona física también se refiere a cuando se da de alta, por ejemplo, ante una institución y, por ejemplo, en el SAT, en el sistema de administración tributaria, y tiene que pagar impuestos o tiene también, hay un concepto físico de él y también ahí debe tener esa garantía de libertad en ciertos principios, en ciertas actividades. Y la libertad de la persona social, bueno, en su ámbito social, que se pueda mover, transitar libremente en la sociedad y respetar los bienes de las demás sociedad, de las demás personas, todos sus bienes particulares. Y los derechos de libertad, de seguridad jurídica se refieren al derecho de petición, cuando uno tiene alguna situación, alguna queja ante una instancia. La detención solo con orden judicial. Esto es en teoría porque usualmente hemos visto que llegan cierto grupo de poder, ciertas autoridades y toman a las personas en su domicilio o en la calle o en su automóvil donde están y los llevan los aprenden sin ni mostrarles una orden judicial de aprehensión o de detención. El derecho, tenemos nuestro derecho a seguridad jurídica, es el derecho a la eficaz administración de justicia. Bueno, aquí también es otro dato, en teoría suena muy bien, pero en la práctica vemos que cuando nosotros vamos, por ejemplo, tenemos un problema en una instancia jurídica y queremos que se resuelva ese caso, vemos que nos traen para allá y para acá, que ahora vete a tal parte, ahora tal ventanilla, ahora regresa, 22 meses, 23 meses, 4 meses, y así. El procedimiento judicial no es expedito, no es rápido y no es eficaz, muchas veces no es eficaz. Eso nos deja mucho que desear, pero es un derecho que nosotros tenemos. Y los derechos sociales o garantías sociales están contenidos principalmente en los artículos tercero, que habla sobre la educación, el cuarto, que habla sobre la protección a la salud, el 27, que habla sobre la propiedad privada, y el 123, que habla sobre el trabajo, las condiciones laborales. Y entonces, estos son las garantías individuales de manera muy, podríamos decirlo, muy grosso modo, muy general. Pero si uno quiere saber más particularmente, pues tiene uno que leer la parte de la Constitución que corresponde a ellos para ver cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Como conclusión, las garantías individuales son derechos que todo individuo, o los derechos humanos son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar la nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, las cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
del artículo 1 al artículo 29. Es decir, del artículo 1 al artículo 29 nosotros encontramos los derechos humanos. Todo lo que yo le estaba leyendo aquí rápidamente de manera muy concreta, allá están de manera más explicitadas. Y se hacen beneficiarios toda aquella persona que ya esté dentro del país, aun cuando no sea de nacionalidad mexicana, se hace beneficiario a esos derechos, a gozar de esos derechos, pero también se hace responsable a asumir esas obligaciones que ahí se expresan también. Los derechos humanos o las garantías individuales, como se le llamaban, poseen 5 características esenciales. Uno, son universales, son para todos los seres humanos, para todas las personas. ¿Por qué son universales? Porque decimos, no importa que tú eres de otra nacionalidad y vengas, también te haces beneficiario de esos derechos. Son inalienables, no se pueden cambiar, vender o quitar. Es decir, yo no los puedo regalar mis derechos o no los puedo vender con otra persona. Son imprescriptibles, no se extinguen ni se pierden. Es decir, ahí van a estar, no se van a extinguir a menos que haya una reformulación en la Constitución y se eliminen esos derechos. Pero dudo mucho que las personas o los del Congreso de la Unión permitan que se atropellen esos derechos y se quiten de la Constitución. Además, la sociedad no permitiría eso. Son irrenunciables. No podemos renunciar a esos derechos. Y son limitativas del poder del Estado. Es decir, el Estado no tiene derecho sobre ellas. Aquí tengo un error de dedo o 2 errores de dedo. La palabra Estado las escribí con minúscula, debe ser con mayúscula, porque se refiere al gobierno, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo que el Estado, es decir, el gobierno, no tiene derecho sobre mis derechos. Es decir, tiene que respetar mis derechos, hacer que se hagan válidos mis derechos. No puede pasar por encima de mis derechos. En teoría, así es. Todo esto que hemos visto, en teoría, así es. Ya la práctica dista mucho de las personas de cómo aplican esas normas individualizadas o las normas ya hablando de la Constitución y de las demás normas que emanan de ella. Dependerá mucho de las personas que estén en las áreas correspondientes para que se vea su efectividad o su aplicación. Bueno, hasta aquí suspendemos la grabación y me quedo con ustedes para hacer una retroalimentación de este tema. Si hay algún comentario, alguna participación, los escucho ahorita.